Listo, entonces vamos a comenzar hablando sobre bradicardias y para eso pues debemos definirla, ¿cierto? Entonces vamos a definir bradicardia como toda frecuencia cardíaca que se encuentre menor a 60 latidos por minuto, pero también vamos a tener una bradicardia extrema que va a ser esa que va a estar por debajo de los 40 latidos por minuto y esa es la que por lo general suele generar síntomas y puede estar relacionada con dos condiciones. Uno es la disfunción del nodo sinusal y la otra los bloqueos de conducción AB. Y es importante que tengamos en cuenta que se recomienda no intervenirla a menos de que el paciente tenga síntomas. Para hablar de la etiología, vamos a tener en cuenta que la frecuencia cardíaca realmente varía según el ciclo circadiano. Porque se dice que las frecuencias cardíacas más altas las vamos a tener entre las 2 y las 5 de la tarde y las más bajas entre las 4 y las 6 de la mañana. Y durante el sueño vamos a tener que la frecuencia cardíaca puede bajar incluso hasta 24 latidos por minuto. Eso es muy importante porque en los deportistas de alto rendimiento, especialmente en los corredores que hay un aumento del tono vagal o en los ciclistas donde puede haber una hipertrofia ventricular, suelen tener frecuencias por debajo de 40 latidos por minuto y tener pausas sinusales menores de 2 segundos durante el sueño. También vamos a tener como etiología el envejecimiento porque va a haber un predominio del tono parasimpático a medida que van pasando los años y también se puede dar porque hay una disfunción del nodo sinusal o que haya una fibrosis del nodo sinusal. En cuanto a los medicamentos, vamos a tener varios medicamentos que nos pueden generar bloqueos o bradiarritmias como los betabloqueadores, calcioantagonistas, los antirrítmicos, la digoxina, los antihipertensivos, los esteroides, anestésicos, opioides y otros. Y también vamos a tener en cuenta algunos factores como la genética, porque existen algunas bradicardias sinusales que se han asociado a múltiples mutaciones en el canal de sodio, en el gen de la ancrina y en enzimas como la citocromo P450, lo que hace que tengan esa bradicardia sinusal. También en pacientes que hayan tenido un infarto agudo al miocardio pueden presentar bradicardia cuando se va a ver afectada esa arteria circunfleja que va a permitir la irrigación del nodo AB. Y en las convulsiones también se ha reportado una bradicardia ictal hasta en el 37% de los pacientes posterior a una sistolia en el 1 al 16% y eso se dice que puede ser por un mecanismo compensatorio para evitar como esas taquicardias reflejas que se pueden dar por una activación excesiva del nervio vago. Y también vamos a tener como probable etiología el género porque las mujeres tienen una mayor probabilidad de tener un seno enfermo y por lo general tienen frecuencias cardíacas más elevadas que los hombres hasta en 10 latidos por minuto. Listo. En cuanto a la disfunción del nodo sinusal, vamos a tener que, pues las bradicardias van a ser causadas por esa disminución en la automaticidad o en las alteraciones en la formación y la propagación de esos impulsos que vienen del nodo sinusal. También lo vamos a llamar síndrome del no enfermo y lo vamos a definir como una frecuencia cardíaca por debajo de los 50 latidos por minuto o pausas sinusales que van a ser mayores a 3 segundos. Cuando es asintomática no implica el aumento de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años, pero sí es muy importante tener en cuenta que cuando presenta esos síntomas, realmente sí hay un mayor riesgo de síncope, fibrilación auricular o falla cardíaca. Y vamos a tener varias definiciones. Entre ellas, la bradicardia sinusal, que va a ser esa depresión de la automaticidad del nodo sinusal. También vamos a tener el paro sinusal, que es esa pausa en el ritmo sinusal porque el nodo no se despolariza. El bloqueo de salida del seno, que va a ser por esa falla en la conducción desde el nodo sinusal al nodo AB. También vamos a tener el síndrome de taquibradi, que es una combinación de taquicardia que puede ser una FA, un aleteo auricular y una bradicardia sinusal. Y vamos a tener también la incompetencia cronotrópica, que va a ser esa incapacidad del nodo sinusal para aumentar la frecuencia cardíaca cuando hay demanda de esta y pues no hay como causas evidentes. En esas condiciones realmente el tratamiento es más con marcapasos porque el tratamiento con medicamentos ya no se usa casi.
Ahora vamos a entrar a hablar de cada uno de los bloqueos. Tenemos el bloqueo AB de primer grado, en el que vamos a ver que cada impulso es conducido hacia el ventrículo, pero se demora más de lo normal. Cada onda P va a preceder un QRS, es decir, que tiene una relación 1 a 1, pero el PR es mayor a 200 milisegundos. Si el QRS es normal, vamos a poder ver que la alteración está en el nodo AB. Y si el QRS tiene alguna alteración, probablemente esa alteración está en el sistema de His-Purkinje. Y los pacientes asintomáticos, que son la mayoría de los pacientes, no van a requerir pues ningún tratamiento y su comportamiento es benigno. Vamos a tener los bloqueos de segundo grado, entre los que tenemos el MOVITS 1, que hay un aumento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P deja de conducir hasta el ventrículo. Se ubica en el nodo AB, es transitorio y suele ser asintomático, como vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, algunos EKG con ejemplo de cómo se vería este bloqueo. Ahí podemos observar el aumento progresivo del PR y una onda P que no conduce. Y ya el MOVITS 2 o de alto grado, vamos a ver que el intervalo PR es constante hasta que una onda P deja de conducir súbitamente y por lo general la alteración está por debajo del nodo AB, o sea, en el His-Purkinje. Y es un bloqueo que sí es sintomático y tiene potencial de progresar hasta un bloqueo AB completo de tercer grado y generar estabilidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver un EKG de cómo se puede ver. Ahí podemos observar el intervalo PR constante hasta una onda P que deja de conducir súbitamente. El bloqueo de tercer grado o completo va a ser en el que la actividad auricular y ventricular es independiente y no hay conducción AB, entonces vamos a poder observar esa disociación auriculoventricular. Puede ocurrir en cualquier parte del sistema de conducción y puede ser permanente o transitorio y generar síntomas de inestabilidad. Los bloqueos de alto grado y las pausas ventriculares que son mayores a 3 segundos tienen un alto riesgo de progresar a sistolia. Y ahí podemos observar los electrocardiogramas con el ejemplo del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y en cuanto a la presentación clínica, los síntomas realmente pueden ser muy diversos y van a estar relacionados con esa disminución del gasto cardíaco y la hipoperfusión. Realmente pueden ser muy inespecíficos como disnea de esfuerzo, intolerancia al ejercicio, fatiga, debilidad, síncope, angina, mareo, también palpitaciones o alteraciones en el estado mental. Y en algunos pacientes, como ya habíamos mencionado, puede ser asintomática y se identifica pues, de manera incidental cuando hacen un EKG con otros propósitos. Bueno, entonces en el abordaje de los pacientes con bradicardias los vamos a dividir en dos grupos grandes. Uno es el grupo de los pacientes inestables y el otro es el grupo de los pacientes que están sintomáticos. Los pacientes inestables son pacientes que están gravemente afectados y en los que el paro cardiorrespiratorio es inminente por la falta de perfusión tisular. Entonces la idea es hacer intervenciones inmediatas para evitar estos desenlaces. Los criterios de inestabilidad son alteración aguda del estado mental, dolor torácico de características anginosas, insuficiencia cardíaca aguda y hipotensión o choque. Hipotensión la vamos a definir como una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio y choque cuando el paciente tiene un llenado capilar que es mayor de 3 segundos, tiene la perfía moteada o cuando hay disminución del gasto urinario. Estos pacientes que están inestables son en los que vamos a utilizar medicamentos o marcapasos. El otro grupo de pacientes son los pacientes sintomáticos, es decir, tienen manifestaciones clínicas desde hace tiempo, por ejemplo, mareo, han presentado eventualmente síncopes, tienen sensación de fatiga o intolerancia al ejercicio, pero no cumplen ninguno de los criterios de inestabilidad.
En estos pacientes disponemos de más tiempo para mirar cuál es la causa de la bradicardia y escoger una intervención que sea adecuada dependiendo del paciente que tenemos al frente. Y muy importante, pues en estos pacientes sintomáticos y en general, verificar que no tengan signos de dificultad respiratoria o alguna alteración pues a nivel respiratorio, porque la hipoxemia es una causa relativamente frecuente de bradicardia y si solucionamos la hipoxemia, pues va a mejorar la frecuencia cardíaca. Entonces, en el abordaje, pues vamos a tomar un electro de 12 derivadas y si el paciente está inestable, vamos a hacer el abordaje del ABCDE. Vamos a verificar que la vía aérea esté permeable, que tengan buena ventilación. En la parte de la C, pues como la más importante, porque es donde vamos a verificar que el paciente no tenga signos de inestabilidad. Si en algún momento el paciente deja de tener pulso, pues pasamos al algoritmo de paro. Para el tratamiento de estos pacientes, entonces vamos a tener dos opciones. Tenemos la terapia farmacológica y la estimulación cardíaca. En la terapia farmacológica, la primera opción que tenemos es la atropina. Es un medicamento de primera línea. Lo que va a hacer es que va a bloquear los receptores muscarínicos, es decir, que permite que predomine el tono simpático en lugar del parasimpático y con esto mejore la frecuencia cardíaca. Va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a mejorar los signos y síntomas asociados a la bradicardia, pero es una medida temporal que vamos a utilizar mientras tenemos disponible el marcapasos. No está indicada en los bloqueos AB de segundo grado MOVITS 2 ni en el bloqueo de tercer grado porque por lo general estos bloqueos implican una alteración en el sistema de conducción que es más distal y a este nivel los receptores muscarínicos no están tan presentes, entonces no va a ser tan efectiva. Y en los corazones trasplantados también es ineficaz porque estos corazones pierden la inervación parasimpática. Vamos a utilizar dosis entre 0.5 y 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos. Máximo vamos a poner 3 dosis. Vamos a evitar poner dosis por debajo de 0.5 miligramos porque hay riesgo de bradicardia refleja. Y la ampolla viene de 1 miligramo en 1 mililitro. Las otras opciones que tenemos son la dopamina y la adrenalina. Son fármacos ambos de segunda línea, pues los vamos a utilizar en pacientes que tienen bradicardia, hipotensión, pues son muy seguros en ellos, y en pacientes que no han tenido mejoría a pesar del tratamiento de la atropina. La dosis de la dopamina es de 2 a 10 microgramos por kilo minuto, máximo vamos a poner 20 microgramos por kilo minuto. Si con esta dosis no hay mejoría de la frecuencia cardíaca ni de los signos de inestabilidad, tenemos que pensar en otras opciones, sea otro medicamento o el marcapasos. Y la adrenalina, la dosis es la misma, pero no tiene el kilo, es decir, 2 a 10 microgramos minuto. Y el glucagón es un medicamento que es estabilizador de membrana, pero la verdadera indicación del glucagón es cuando hay intoxicación por betabloqueadores o por calcioantagonistas. La dosis es de 2 a 10 miligramos intravenosos. Bueno, y ya la otra opción que tenemos de tratamiento es la estimulación cardíaca, que puede ser temporal o puede ser definitiva. En la estimulación cardíaca temporal, entonces tenemos el marcapasos transcutáneo, que es en el que utilizamos pues unos parches en el tórax del paciente. Ya vamos a ver cómo se ponen. La idea de estos marcapasos es que son una medida salvadora porque van a proporcionar un soporte ventricular y van a mejorar el gasto cardíaco y por ende la perfusión. Y el marcapasos transvenoso lo vamos a utilizar pues en los pacientes con bradiarritmias que tienen inestabilidad, pero que prevemos que la medida definitiva para mejorar esa bradicardia se va a demorar más tiempo del usual. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar un video de cómo se pone el marcapasos transcutáneo. Hola, en este video les voy a mostrar cómo utilizar el marcapasos. Recordemos que el marcapasos se utiliza en inestable que cursan con una bradiarritmia. En primer lugar, cuando el paciente nos llega al servicio de urgencias, debemos monitorizar. Vamos a utilizar para esto el cardioscopio. Ahora, vamos a censar el ritmo.
la saturación y la presión arterial. En este caso, se trata de un paciente inestable, debido a que tiene una presión arterial sistólica por menos de 90 y tiene una frecuencia cardíaca en 29, es decir, que está cruzando con una hora de arritmia. Por lo tanto, la terapia adecuada para este paciente es ponerle los marcapasos. Para hacer los marcapasos, debemos posicionar al paciente en el desfibrilador, lo ponemos en modo monitor. Y verificar que siempre se encuentra en la derivada de 2 para ver el traslado del ritmo. En este caso, tenemos las paletas conectadas, por lo tanto, las vamos a desconectar y vamos a conectar nuestro marcapaso. Es este cable con los parches. Ahora vamos a ubicar los parches en el. Una vez conectados los parches a nuestro paciente, vamos a verificar en el desfibrilador el trazado y lo vamos a poner en el marcapasos. Ahora vamos a verificar que se encuentre en modo fijo desde esta perilla. Hundimos y la giramos y seleccionamos el modo fijo. Ahora vamos a seleccionar la frecuencia del marcapasos, que es la frecuencia cardíaca fisiológica, es decir, de 60 a 100 latidos por minuto. Podemos seleccionar cualquiera en ese rango y le vamos a dar el iniciar estímulo. Ahí vamos a verificar que salgan las espigas en el trazado del ritmo. Ahora vamos a seleccionar la salida del marcapasos, que debe coincidir con que cada espiga quede antes de cada QRS. Vamos a ir subiendo de 5 en 5. Para ir evidenciando los cambios. Ahora vamos a subir 10 y nos devolvemos 5. Y ahí ya tenemos antes de cada QRS nuestra espiga. Y vemos que la frecuencia cardíaca de nuestro paciente está mejorando. Listo. Y ya la otra opción, pues la opción definitiva es la estimulación cardíaca permanente. Entonces, las indicaciones de estimulación cardíaca permanente son pacientes que tienen bloqueos AB de segundo grado MOVITS 2 o de tercer grado asociado a alguna de estas condiciones, que tengan síntomas crónicos, que tengan enfermedades musculares y que la enfermedad neuromuscular sea la causa de ese bloqueo, que tengan bloqueos después de una ablación del nodo AB o cirugía valvular y que tengan bloqueos AB de segundo a tercer grado con bloqueo de rama. También lo utilizamos en pacientes que tienen bloqueos AB de primer grado sintomáticos y que este bloqueo es prolongado, es decir, con un PR de más de 300 milisegundos. Y los pacientes que tienen disfunción del nodo sinusal, se les va a poner un marcapasos permanente cuando son muy sintomáticos, cuando utilizan medicamentos que nos dimos cuenta que son la causa de la bradiarritmia, pero que riesgo-beneficio no es posible retirarlos, cuando hay una incompetencia cronotrópica o cuando hay un síndrome de braditaquia. Y como hablamos al principio del abordaje, en estos pacientes es muy importante buscar cuál es la causa de la bradiarritmia. Entonces hay que hacer estudios adicionales. Vamos a mandar pruebas de función tiroidea, electrolitos. El Holter lo vamos a utilizar en los pacientes que tienen muchos síntomas, pero que tienen bradicardias transitorias que no alcanzamos a captar en los electros de 12 derivadas. Se puede hacer un Holter que dura 24 horas si definitivamente en este Holter no evidenciamos la bradicardia y seguimos con la sospecha clínica y el paciente también está muy sintomático. Se pueden hacer monitoreos que duran entre 1 y 4 semanas. Otro estudio importante son los estudios del sueño, porque se ha visto que los pacientes que tienen estos trastornos
Hasta un 40% pueden presentar bradicardia sinusal y hasta un 13% pueden tener bloqueos de segundo y tercer grado. Y el tratamiento de la apnea del sueño puede solucionar hasta el 90% de los casos, entonces es importante tenerlos en cuenta. Estudios genéticos, como ya les explicó Carolina, hay pacientes que tienen mutaciones en genes relacionados con canales de sodio, canales de calcio, también con enzimas de la citocromo P450 que predispone a tener bradiarritmias. Y por último, los estudios electrofisiológicos invasivos son más usados para evaluar la disfunción del nodo sinusal en pacientes que están muy sintomáticos o también en los pacientes que tienen bloqueos AB para detectar en qué parte está la lesión, si es a nivel nodal